Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 20 de junio del año 2025. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente mexicano por nacimiento. Estimados compatriotas, en este video vamos a hablar sobre que el delito de ciberasedio, que entró en vigor en el estado de Puebla el pasado sábado, 14 de junio de 2025, definitivamente elimina la libertad de expresión para los poblanos. Y en este video lo vamos a demostrar. Bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo, vamos a comentar con ustedes que en marzo de 2007 se derogaron en materia federal los delitos de calumnia y difamación. Quiero apoyar este video en lo que expresó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su dictamen de diversas iniciativas que derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y derogan y adicionan artículos del Código Civil Federal. Iniciativa o más bien dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, que se sustenta en lo dispuesto por diversos tratados internacionales y lo dispuesto expresamente por nuestra Constitución Federal, precisando que tanto el contenido de los tratados internacionales como el contenido de los preceptos constitucionales que se mencionan en este dictamen, al día de hoy su texto permanece intacto. No se han reformado, no se han modificado y mucho menos se han derogado. Por lo tanto, las consideraciones de derecho que sirvieron para que en el año de 2007 se derogaran de nuestra legislación federal los delitos de injurias, difamación y calumnias siguen vigentes, motivo por el cual no se justifica en ninguna manera que el gobierno del estado de Puebla haya publicado el delito de ciberasedio, que realmente el delito de ciberasedio es un delito de difamación y calumnia disfrazado o camuflado con el nombre de delito de ciberasedio. Con el delito de ciberasedio, el gobierno del estado de Puebla pretende revivir en el estado de Puebla el delito de calumnia y difamación, y quiero hacer notar que en el estado de Puebla, desde el año de 2011, se derogaron los delitos de difamación y calumnia precisamente en el estado de Puebla, y en sustitución de esos delitos se instituyó en el Código Civil la reparación del daño moral cuando una persona sea víctima de publicaciones que lo difaman, lo calumnian o en el que le atribuyen señalamientos falsos. Bien, estimados amigos, miren ustedes, en materia federal, hasta el año de 2006, existía el delito de calumnia, de injuria y de difamación, que perseguía el que públicamente se atribuyeran falsedades a alguien. El atribuir falsedades a alguien en público, calumniándolo o difamándolo, eso constituía delitos federales que se sancionaban con pena de prisión. Sin embargo, la corriente imperante en 2016, sustentándose en lo que disponen los tratados internacionales respecto de los cuales México es parte, y de acuerdo con el contenido de nuestras constituciones, de nuestra Constitución Federal, se consideró que lo conveniente, que lo adecuado era eliminar los delitos de difamación, de calumnia y de injurias, y que la persona que fuera víctima de señalamientos falsos en público
en lugar de presentar la denuncia por estos delitos que se derogaban a partir de entonces, que recurriera a tribunales civiles para demandar una indemnización. Si la persona en un juzgado civil demostraba que se le había calumniado, que se le había difamado, que se le habían hecho imputaciones falsas en su perjuicio, ¿verdad?, la persona tenía el derecho de pedir una reparación económica precisamente por el daño moral que se le había causado. Ese fue el criterio de nuestro gobierno federal en el año de 2006 y 2007. Y ese criterio lo siguieron bastantes entidades de la República y el gobierno del estado de Puebla. El Congreso local aprobó en el mes de febrero de 2011 la iniciativa del entonces gobernador para derogar los delitos de difamación y calumnia en el estado de Puebla, y se instituyó en el Código Civil la reparación económica por daño moral. Eso está vigente en Puebla desde el 2011 y a nivel federal desde el año de 2007, ¿sí? No hay pena de prisión precisamente por el delito de difamación o calumnia o injurias, precisamente para no violentar de ninguna manera la libertad de expresión. Y repito, los tratados internacionales y los artículos constitucionales que le dieron sustento a este criterio en 2007 siguen vigentes al día de hoy sin sufrir alteraciones o modificaciones. Ahora bien, el delito recién aprobado y que recién entró en vigor el pasado sábado 14 de junio del 2025, lo que hace es revivir los delitos de difamación y de calumnia, únicamente cambiándoles el nombre. Ahora denominándolo delito de ciberasedio, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el fondo es una mala copia del anterior delito de difamación y del anterior delito de calumnias, y eso está prohibido por nuestra Constitución Federal y está prohibido por los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y lo que voy a decir no es mi opinión personal, sino es lo que el Senado de la República, en su dictamen respectivo, expresó como sustento jurídico, como fundamento constitucional de su decisión de derogar en materia federal los delitos de injurias, difamación y calumnia. Bien, pues damos voz al Senado de la República y repito, vamos a hablar en este video de lo que expresó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en su dictamen de diversas iniciativas que derogan disposiciones del Código Penal Federal y derogan y adicionan artículos del Código Civil Federal, dictamen que fue emitido el 28 de marzo de 2006. Muy bien, sin mayor preámbulo, empezamos. En el antecedente primero se señala que en sesión celebrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 23 de febrero de 2006, el diputado Eliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal. Posteriormente, en el antecedente segundo, se dice que en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 7 de marzo de 2006, el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Bien, con estos antecedentes, en el antecedente 4 se señala que los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la
59 legislatura procedieron al estudio de las iniciativas citadas, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute bajo las siguientes consideraciones. Primera, las iniciativas en estudio tienen por objeto derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal referentes a los delitos de injurias, difamación y calumnia, por considerar que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros en la vía civil. Actualmente en el Estado de Puebla, en el Código Civil para el Estado de Puebla, se contempla la posibilidad de que los poblanos que sientan que se les ha difamado o se les ha caucionado, ¿verdad?, demanden civilmente la reparación del daño a través precisamente de juicios ordinarios civiles, ¿verdad? Ahora el gobierno del Estado de Puebla pretende que también se aplique el delito de ciberasedio, que es realmente el delito de calumnia y difamación camuflado, disfrazado de delito de ciberasedio, pero al mismo tiempo mantiene la reparación del daño en la vía civil. O sea, estamos peor que antes. En un principio, hasta antes del 2006 a nivel federal y hasta antes del 2011 en Puebla, cuando una persona sentía que la estaban difamando o calumniando, únicamente tenía una vía, la vía penal, ¿sí? A partir del 2007 a nivel federal y a partir del 2011 en la vía estatal, en el Estado de Puebla, la persona que sentía que le estaban difamando o calumniando o injuriando tenía la opción civil, promover únicamente la reparación del daño en la vía civil. Nada más esa acción, ya no tenían el delito de calumnias o difamación porque ya estaban derogados. Actualmente las personas que se sienten lastimadas en su dignidad, en su honor, porque supuestamente han sido víctimas de calumnias o difamaciones o injurias, actualmente tenían en Puebla la vía civil para demandar la indemnización por reparación de un daño moral que se les causaba, ¿sí? Bueno, pues a partir del 13 de marzo, del 14 de junio de este año, ¿verdad?, en Puebla, las personas que se sienten agraviadas en su dignidad por lo que se dice de ellos a través de medios cibernéticos, ¿verdad?, pues tienen el delito de ciberasedio, delito inconstitucional, ¿verdad?, pero además siguen teniendo la reparación del daño moral en la vía civil. Vean ustedes nada más la incongruencia, la inconsistencia, la deshonestidad, ¿verdad? Bueno, si va a ser delito, si se va a generar el delito de ciberasedio, ¿verdad?, entonces que se elimine la reparación del daño en materia civil, porque la reparación por daño moral en materia civil nació como consecuencia de que se derogó el delito de calumnia y el delito de difamación. Si el delito de difamación y de calumnia ya resurgió en Puebla, ahora camuflado como delito de ciberasedio, bueno, pues entonces que se derogue en la materia civil la reparación del daño la reparación por daño moral, ¿sí? Pero ahora en Puebla la supuesta víctima de alguna difamación o de alguna injuria o de alguna calumnia tiene dos vías, lo que nunca había ocurrido en nuestro país, ni a nivel federal ni a nivel estatal, ¿sí? Entonces, repito, para este fin se proponen a nivel federal reformar el Código Civil Federal
con el ánimo de hacer las adecuaciones pertinentes a los artículos 1916 y 1900 bis, donde se contempla lo referente a la reparación del daño moral por quien, en ejercicio del derecho de opinión, crítica, expresión o información, contravenga lo dispuesto en los artículos 6 y 7 constitucionales. La situación que se da es que actualmente en el delito de ciberasedio ni siquiera se exige que se demuestre que lo que se dijo de la presunta víctima es falso. Aunque sea cierto lo que se dice respecto de la presunta víctima, esta puede presentar la denuncia. Y el supuesto sujeto activo puede ser condenado como culpable, aunque se haya conducido con veracidad, porque en el tipo penal del delito de ciberasedio no se consigna como requisito indispensable para que se cometa ese delito el que los señalamientos que se atribuyen a la víctima sean falsos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un verdadero error de técnica legislativa, ¿verdad?, que perjudica severamente a los poblanos que no se conducen con falsedad. Muy bien. Por ello dice más adelante en este documento, en nuestro país, la libertad de expresión y su modalidad de libertad de imprenta o de prensa están consagradas como garantías constitucionales en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Dicen, ahora bien, para prevenir conductas marginales de los medios y reparar en su caso los daños causados por imputaciones falsas hacia los hombres y las mujeres en el gobierno, ambos derechos, los dos bienes jurídicos, libertad de expresión y derecho a la intimidad y al honor, los dos deben prevalecer. Debe prevalecer la libertad de expresión y debe prevalecer el derecho a la intimidad y el honor. El derecho penal se subordina a la Constitución y su imperativo garantista no debe seguir constituyéndose en un arma de intimidación de periodistas. En el presente caso, en la actualidad, el delito de ciberasedio, desafortunadamente, es un arma de intimidación, pero no únicamente de intimidación de periodistas, sino de intimidación de cualquier ciudadano que se atreva a criticar al gobierno estatal. O de cualquier ciudadano que se atreva a señalar las ilegalidades de otro particular. El otro particular, apoyándose en el delito de ciberasedio, puede denunciar penalmente a la persona que con veracidad señala los actos ilegales en las que incurre la supuesta víctima, que pretende que el que lo está desnudando públicamente en sus deshonestidades vaya a la cárcel. Esta ley de asedio, de ciberasedio, sin duda alguna, que es un arma de intimidación no únicamente en contra de los periodistas, sino en contra de los ciudadanos que con honestidad y veracidad denuncian ilegalidades y deshonestidades de personas, tanto del sector público como del sector privado. La intimidación hacia los comunicadores que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la sociedad son inadmisibles en un régimen democrático. O sea, no debe intimidarse a la ciudadanía, no debe intimidarse prohibiéndoles o anulándoles el ejercicio de la libertad de expresión, ni debe intimidarse a los comunicadores privando a la sociedad del derecho de
del derecho a la información. Porque si los comunicadores, por temor, ya no informan, de esa manera se impide a la sociedad en general, se obstaculiza de ejercer su derecho a obtener información, y ambas conductas son inadmisibles en un régimen democrático. Sí puede intimidarse a la gente para que ya no hable, pero en un régimen dictatorial, en un régimen tiránico, no en un régimen democrático. Por eso la Secretaría de Gobernación Federal claramente dijo que a nivel federal el gobierno está totalmente en contra de la censura, que el gobierno federal no admite ningún tipo de censura, porque cuando hay censura, entonces eso significa que estamos en un régimen dictatorial, en un régimen tirano, ya no en un régimen democrático. La libertad de expresión es indispensable, es consubstancial a un régimen democrático. La censura, la eliminación de la libertad de expresión es consubstancial y es aplicable en un régimen dictatorial, en un régimen tiránico, en donde el gobernante se siente virrey, ¿verdad? Y como virrey o como señor feudal, pretende evitar que los que considera sus súbditos lo critiquen siquiera. Sí, eso está bien para un régimen tiránico, pero no para un régimen democrático. Finalmente, dicen, el autor de la iniciativa señala que es necesario sentar nuevas bases para propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, un mejor ejercicio de la libertad de expresión, manteniendo lo ajeno a la amenaza de cárcel. Eso es indispensable. Propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, manteniendo lo ajeno a la amenaza de cárcel, y simultáneamente proteger el ámbito de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria. Entonces, aquí es importante que se propicie el más pleno ejercicio de la libertad de expresión, manteniendo lo ajeno a la amenaza de la cárcel, pero también es importante que al mismo tiempo se protege el ámbito privado de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria. El delito de difamación, sigue diciendo este dictamen, se opone a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en distintos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, y la censura penal a la actividad del comunicador no se justifica, por lo que éste debe despenalizarse. Y lo que se dijo en 2006 es vigente totalmente en 2007. Los artículos de nuestra Constitución que sirvieron de sustento a estos comentarios siguen vigentes, no se han modificado. Y los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país no han sido derogados y no han sido modificados. La legislación sigue vigente. Lo único que ha cambiado es la legislación del Estado de Puebla. Lo único que ha cambiado. Porque la legislación, la Constitución Federal y los tratados internacionales siguen totalmente vigentes. Por lo tanto, podemos nosotros, parafraseando esta frase, decir lo siguiente: el delito de ciberasedio se opone a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en distintos instrumentos suscritos por nuestro país, y la censura penal que se pretende llevar a cabo con ese delito de ciberasedio, la censura penal a la actividad del comunicador o del ciudadano que critica al gobierno o a cualquier otro tercero, no se justifica, por lo que el ciberasedio
debe despenalizarse y debe derogarse de inmediato ese delito inconstitucional a todas luces, violatorio de derechos humanos, de inmediato. Y precisamente como sé que nunca me van a invitar a mí al foro que se está llevando a cabo en el estado de Puebla, precisamente este video lo publico como parte de ese escuchar al ciudadano en ese foro que se está llevando a cabo actualmente. Por tanto, yo solicito a ustedes, estimados amigos, que de alguna manera hagan llegar este video al gobernador del estado, al Congreso del estado, a los diputados locales, ¿verdad? Para que ellos conozcan la opinión jurídica que estoy expresando en este momento y la tomen en consideración y deroguen ese artículo que, como aquí vemos, es una verdadera amenaza a los comunicadores, ya que si ejercen su libertad de expresión corren el grave riesgo de acabar en la cárcel gracias a este delito de ciberasedio violatorio de la Constitución Federal y de los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Bien, por su parte, el diputado José Antonio Cabello Gil señala en la exposición de motivos de su iniciativa que es reconocido internacionalmente que la protección al honor y reputación debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles y jamás por la vía penal. Por lo tanto, las personas que sienten que son víctimas, las personas que sientan que son víctimas de insultos, injurias, ofensas, agravios o vejaciones que se les formulan utilizando tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, ¿verdad? Lo que deben hacer es lo que dice aquí este dictamen, ¿verdad? Deben utilizar las vías civiles para que a quienes los ofenden, los vejan, los insulten, se les apliquen las sanciones civiles, pero jamás deben proceder por la vía penal. Motivo por el cual el delito de ciberasedio debe derogarse necesariamente si el estado de Puebla quiere seguir siendo un estado democrático y no un estado dictatorial o un estado tiránico. Los lugares en donde todavía existen casos de denuncias penales por difamación y calumnia, por divulgación de información sobre temas de interés público, son espejo de la vieja doctrina que considera que los ciudadanos no deben criticar a sus gobiernos. Bien, el estado de Puebla, en donde se acaba de aprobar y entrar en vigor el delito de ciberasedio por divulgación de información sobre temas de interés público, ese delito de ciberasedio es un espejo de la vieja doctrina que considera que los ciudadanos no deben criticar a sus gobernantes. Repito, es el espejo de un gobierno tiránico, de un gobierno dictatorial, no de un gobierno democrático. En México, solo en 2 entidades federativas se cumplen con las recomendaciones de la OEA y demás estándares internacionales, siendo el propósito evitar que la difamación pueda ser utilizada por funcionarios para inhibir la crítica ciudadana. Entonces, debemos evitar que el delito de ciberasedio pueda ser utilizado por los funcionarios del gobierno del estado de Puebla para inhibir la crítica ciudadana. Así pues, se concluye que las entidades federativas deben establecer la no penalidad en lo concerniente
a la difusión de información por parte de cualquier medio, de informaciones o juicios de valor que traten sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, a personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de interés público. Y en su lugar se deben establecer reglas claras y concretas de responsabilidad civil. Esa es la recomendación que se da en este dictamen. Y vean ustedes, actualmente en el estado de Puebla existen reglas claras y concretas de responsabilidad civil por daño moral. Existen ya esas reglas desde el año de 2011. Y no obstante eso, el gobierno del estado de Puebla pretende penalizar a través del inconstitucional delito de ciberasedio, ¿verdad?, la difusión de información por parte de cualquier medio, de informaciones o juicios de valor que traten sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, a personalidades o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de interés público. Vamos para atrás en el gobierno del estado de Puebla. Y lo preocupante es que ya se están levantando voces que pretenden que esta inconstitucionalidad que el gobierno del estado ha llevado a cabo en el estado de Puebla, se promueva a nivel federal. El día de ayer escuchaba yo a un diputado federal, de Morena, por cierto, que halaga exageradamente la creación de este delito de ciberasedio y que dice que él va a promover a nivel federal que este delito de ciberasedio se establezca en toda la República, yendo en contra de un Estado democrático. Parece ser que Morena pretende establecer en México ya un Estado dictatorial, un Estado tiránico, incluso haciéndolo en contra de los señalamientos que ya expresó la secretaria de Gobernación Federal, que dice que el gobierno federal no acepta ninguna clase de censura. Realmente es preocupante que un gobernador del estado de Puebla, que un gobernador de un estado desobedezca y ignore lo que sugiere o lo que sugiere o recomienda la secretaria de Gobernación Federal, que expresa el punto de vista del gobierno federal, que es contrario totalmente a la censura. Así pues, considera que las leyes como la penalización de la difamación y la calumnia son instrumentos que se emplean para acallar voces discordantes y evitar que los medios y los ciudadanos realicen su labor y derecho a expresarse. Parafraseando, todo parece indicar que se considera o se establece más bien el delito novedoso de ciberasedio precisamente como un instrumento que pretende emplearse para acallar voces discordantes y para evitar que los medios y los ciudadanos poblanos realicen su labor y derecho a expresarse. Aunque el gobierno diga que no, evidentemente que eso es lo que pretenden, y aquí hay un documento público a través del cual se derogaron los delitos de calumnia y difamación, que expresamente lo dice con todas sus letras. Esto que estoy expresando no lo digo yo, lo dijo el Senado de la República como justificación para derogar los delitos de calumnia y difamación. La investigación y publicación de información sobre los actos de los poderosos, como un gobernador del estado, nunca debieran ser razón para poner a un solo periodista o a un ciudadano tras las rejas. La investigación y la publicación de información
sobre los actos del gobernador del estado de Puebla y de sus funcionarios nunca deben ser razón para poner a un solo periodista o a un solo ciudadano tras las rejas. Los daños al buen nombre del gobernador o de sus funcionarios constituyen desde luego una injuria estrictamente personal que puede resarcirse y prevenirse con los recursos que brinda el derecho civil, que en el estado de Puebla están totalmente vigentes, por lo que es totalmente innecesario la creación y vigencia de este esperpento denominado delito de ciberasedio. Una regulación deficiente en esta materia o una aplicación arbitraria puede conllevar a que de poco sirva la ya recomendada derogación de las leyes de desacato. El reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no a un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias. Los particulares debemos tener mayor protección contra críticas de terceros, contra críticas falsas de terceros, mayor protección. Los funcionarios públicos, gobernador del estado, legisladores locales y demás funcionarios del gobierno estatal deben tener menor protección ante la crítica de los demás, incluso ante la crítica falsa. Para eso tienen la reparación del daño civil. No es necesaria la creación de este delito de ciberasedio. Por lo tanto, si vamos a seguir siendo, si hay la buena voluntad de que Puebla siga siendo un estado democrático y no una dictadura y no una tiranía, debe derogarse necesariamente este delito de ciberasedio. Si el delito no se deroga, quedará claro para todos los poblanos y para todo el país que en México hay la intención, en Puebla, en el estado de Puebla hay la intención de establecer un gobierno dictatorial, un gobierno tiránico y no un gobierno democrático, porque no se le permitirá al pueblo, periodistas y ciudadanos, criticar siquiera al gobierno, porque al pobre que lo haga tendrá que ir necesariamente a la cárcel. Sostiene el autor de la iniciativa que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada se encuentran consagrados en la Constitución Federal y en el derecho internacional. Por lo tanto, los atentados a las libertades de expresión a lo largo del territorio nacional nos obligan a reclamar un compromiso y acciones urgentes de los poderes públicos para que no prevalezca la impunidad. Vean ustedes, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada se encuentran consagrados en la Constitución Federal y en el derecho internacional. Por lo tanto, los gobiernos de los estados, el gobierno del estado de Puebla no debe atentar en contra de las libertades de expresión, ¿verdad?, para que no prevalezca la impunidad de las ilegalidades en las que incurra el gobernador del estado de Puebla, sus funcionarios y los diputados locales del estado de Puebla. Esta ley a los únicos que beneficia es a los servidores públicos del estado de Puebla, gobernador, diputados locales y demás funcionarios públicos, al impedir que los ciudadanos comunes y corrientes y los periodistas señalen públicamente sus errores, sus deshonestidades, las ilegalidades en que incurren en perjuicio del pueblo, como por ejemplo pudiera ser el desvío de recursos públicos a
eventos que nada tienen que ver con la función pública y que en nada benefician a los poblanos que pagamos impuestos. Por su parte, varias diputadas del grupo de trabajo expresaron que la libertad de expresión y de opinión es un derecho garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso en nuestro video anterior señalamos que el delito de ciberasedio es violatorio, totalmente violatorio, sin duda alguna, de lo que disponen los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Federal, y lo que yo dije en mi video anterior está totalmente respaldado con este documento oficial del Senado que se sustentó en artículos constitucionales y en tratados internacionales que no han sido derogados y que no han sido modificados, ¿verdad? No puede decir el gobernador del estado, no, es que ya la Constitución fue modificada, la Constitución Federal. Tampoco puede decir, no, el gobernador del estado de Puebla, no, es que los tratados internacionales ya fueron derogados, ya México se salió de esos tratados o han sido modificados de tal manera que ya podemos nosotros prohibir la libertad de expresión, porque ya esos tratados o no existen o han sido modificados, autorizando expresamente al gobierno del estado de Puebla a amenazar con cárcel a aquellos que critiquen al gobernador, a los legisladores del estado de Puebla y a los demás funcionarios del gobierno estatal o municipales. Muy bien. Asimismo refieren que el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establecen, que no está derogado ni modificado, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, motivo por el cual ese delito de ciberasedio vulnera totalmente lo dispuesto en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que a nivel, este artículo es totalmente obligatorio en México, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Federal. Y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos se indica: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Por lo tanto, el inconstitucional delito de ciberasedio vulnera directamente el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, violando además el gobierno del estado de Puebla, tanto el Congreso local como el gobernador, el artículo 133 constitucional, que señala que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema en el país. La libertad de expresión, dice el documento, se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible la democracia sin el debate libre y sin que la disidencia, los que estamos en contra del gobierno, sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse, que es una condición fundamental para el progreso y para el desarrollo individual de cada individuo. Fíjense bien, la libertad de expresión no se inserta en el orden público y primario y radical de la democracia. Para que un estado, para que un país, para que el estado de Puebla sea democrático, tiene que existir libertad de expresión, ya que sin la libertad porque la democracia no se puede concebir sin el debate libre y sin que la disidencia, los que no estamos de acuerdo con las acciones del gobierno, y sin que la disidencia tengamos pleno derecho de manifestarnos, que es una condición fundamental para el progreso y para el desarrollo personal
de cada individuo. Más adelante en este documento dice: la intimidación a los periodistas o a sus familias a través de amenazas verbales o escritas y las agresiones físicas a su persona es el método que se utiliza con mayor frecuencia para coartar la libertad de expresión e información. Con estas agresiones se afecta no solo al Estado de Derecho, sino se afecta a la construcción de una sociedad democrática a la que todos aspiramos. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado a nuestro país como un lugar peligroso para ejercer el trabajo periodístico. Sin duda alguna, el delito de ciberasedio convertirá al Estado de Puebla en un lugar peligroso para ejercer el trabajo periodístico y peligroso para que los particulares, los ciudadanos que no estamos de acuerdo con las acciones del gobierno, manifestemos nuestra opinión. Porque si lo hacemos, corremos el peligro de ir a la cárcel. Todo esto contrario a lo que dispone nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro gobierno, que forman parte de la Ley Suprema de acuerdo al artículo 133 constitucional. La intimidación a los periodistas y sus familias a través del delito de ciberasedio se utilizará con mayor frecuencia para poco a poco coartar cada vez más la libertad de expresión e información, hasta que los poblanos ya tengamos miedo siquiera de abrir la boca. Con estas agresiones no solo se afecta el Estado de Derecho en el Estado de Puebla, sino que se afecta también la construcción de una sociedad democrática a la que aspiramos todos los poblanos. También sostienen que, derivado de la labor de investigación y análisis realizada por el Grupo de Trabajo de Seguimiento Estatal, se puede señalar que si bien los asesinatos, secuestros e intimidaciones son la principal manera de coartar la libertad de expresión e información, escuchen esto: las restricciones legales existentes son el principal obstáculo institucional para el pleno y efectivo reconocimiento y ejercicio de este derecho. Vean ustedes, parafraseando esto: el delito de ciberasedio, a partir de ahora, será el principal obstáculo institucional para el pleno y efectivo reconocimiento y ejercicio de la libertad de expresión e información. Esa es la realidad, la esencia. Y no lo digo yo, desde el año de 2006 lo dijo expresamente el Senado de la República. Para lograr una defensa férrea de la libertad de expresión y para garantizar que este importante derecho se puede ejercer en beneficio de la sociedad, es necesario contar con una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos consagrados en los artículos 6 y 7 constitucionales. Pues en Puebla, estimados compatriotas de todo el país, desde el pasado sábado 14 de junio, no tenemos una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos consagrados en los artículos 6 y 7 constitucionales, gracias al inconstitucional delito de ciberasedio que fue promulgado y entró en vigor el pasado 14 de junio, cuya discusión fue verdaderamente expresa. Bien, en este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la representación de la Comunidad Europea sobre la libertad de los medios de comunicación, han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente, es decir, que eliminen las disposiciones de carácter restrictivo o coercitivo. En este orden de ideas, yo, Alejandro Ponce Rivera, en mi calidad de mexicano por nacimiento, también poblano de nacimiento, porque yo nací en la ciudad de Tehuacán, Puebla, ¿verdad?, solicito al gobierno del estado de Puebla
que adapte sus leyes al marco internacional vigente, es decir, que elimine el inconstitucional delito de ciberasedio que indebidamente entró en vigor el pasado 14 de junio de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 108 periodo de sesiones realizado en octubre de 2000, aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, un instrumento que profundiza el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, misma que fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificada por México. En el artículo 10 la declaración establece que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Por lo tanto, la protección a la reputación del gobernador del Estado de Puebla, de todos los funcionarios del gobierno del Estado de Puebla y la reputación de los legisladores locales, diputados locales, debe estar garantizada en Puebla solo a través de sanciones civiles que están vigentes desde 2011 en los casos en que la persona ofendida, gobernador o cualquier funcionario, sea la persona ofendida, ¿verdad? Cuando el gobernador se sienta ofendido y sienta que su reputación ha sido dañada, para eso el gobernador del Estado de Puebla tiene el cauce civil para solicitar que a quien lo ofendió se le apliquen sanciones civiles. Pero constitucionalmente y convencionalmente no está autorizado para establecer y hacer que entre en vigor este inconstitucional delito de ciberasedio. El informe de 2002 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala su preocupación por los llamados delitos contra el honor, o sea, delitos ciberasedio, entre los que se incluyen ahora el delito de ciberasedio. Menciona que no solo la censura previa limita el flujo libre de información, sino también responsabilidades posteriores a la expresión, como ahora lo es el delito de ciberasedio. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que las sanciones penales pueden inhiben la libertad de expresión y que la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en la que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica, lo que desde luego no existe. No existe una evidente y directa violencia anárquica cuando simplemente verbalmente señalamos las ilegalidades o las deshonestidades en las que pudieran incurrir nuestros servidores públicos a quienes además quincenalmente les pagamos sueldos verdaderamente exagerados que les permiten llevar una vida de verdadera calidad económica. ¿Sí está claro? Entonces, no es correcto que ellos traten de meter a la cárcel al ciudadano o periodista que se atreve a informar sobre presuntas ilegalidades del servidor público. Si esas presuntas ilegalidades son falsas, ahí tienen la acción civil para demandar que se les indemnice civilmente, indemnizaciones que están vigentes en Puebla desde el año de 2011. Refieren la necesidad de despenalizar los llamados delitos de prensa o delitos contra el honor, lo cual sería un avance sumamente importante para nuestro país en el contexto americano y en el contexto internacional. Por lo tanto, yo solicito contundentemente al gobierno del Estado de Puebla
gobernador y Congreso del Estado que despenalicen a la brevedad posible y que deroguen el delito de ciberasedio. No hay que perfeccionar esa legislación, no se puede perfeccionar lo que nació totalmente inconstitucional y nació inconvencional. Eso no se puede perfeccionar. Ese delito de ciberasedio debe derogarse necesariamente si se pretende que el Estado de Puebla siga siendo un Estado democrático. Si ya se tomó la decisión de que Puebla, el Estado de Puebla sea tiránico, sea gobernado por un gobierno tiránico y dictatorial, déjenlo entonces como está, déjenlo como está, pero entonces ya no hablaremos de un gobierno democrático y nadie podrá creer aquello de que se nos habla y se nos gobierna con amor y con respeto. No se podrá creer esos señalamientos, la veracidad de esos señalamientos. En esta vertiente consideran importante contar con mecanismos de control y regulación al ejercicio de la libertad de expresión distintos de los penales, abriendo la posibilidad de contar en el futuro cercano con una legislación específica que permita garantizar plenamente los derechos de la personalidad y a su vez garantizar a la sociedad y a sus integrantes el respeto del honor, la vida privada y la imagen propia. Fíjense bien, en esta nota periodística del 22 de febrero de 2011 dice, hablando de Puebla, el Congreso Local del Estado de Puebla aprobó el martes pasado la iniciativa del gobernador para derogar los delitos de difamación y calumnia en esta entidad e instituyó en el Código Civil la reparación del daño moral. ¿Sí está claro? Entonces, parafraseando esto, ¿verdad? Desde el 2011 en Puebla tenemos plenamente garantizados los derechos de la personalidad y tenemos plenamente garantizados el respeto del honor, la vida privada y la imagen propia, porque tenemos acciones civiles que podemos hacer valer ante nuestros tribunales civiles para que quien nos ofenda injustificadamente nos repare el daño mediante una indemnización, que es lo que a nivel mundial opera, ¿sí está claro? Y a nivel nacional también prácticamente en todas las entidades de la República y desde luego en el gobierno federal, ¿verdad? A través de la vía civil se obtienen los resultados que se querría derivar de la vía penal sin los riesgos y desventajas que la vía penal representa, de tal suerte que la sentencia civil entraña por sí misma una separación consecuente con la necesidad de satisfacer el honor de quien reclama la tutela judicial y garantiza que la información difundida pueda ser corregida o rectificada como parte de la sanción impuesta. Muy bien, estimados amigos, el gobernador del Estado de Puebla, todos los servidores públicos del gobierno del Estado de Puebla y los legisladores del Estado de Puebla pueden obtener los resultados que indebidamente pretenden obtener a través de la vía penal con el establecimiento y vigencia del delito inconstitucional de ciberasedio, ¿verdad? Precisamente recurriendo a las acciones civiles, ¿verdad?, que garantizan que la información falsa que se difunda de ellos pueda ser corregida o rectificada como parte de la sanción civil impuesta, aparte de que tendrán derecho a recibir una reparación económica para satisfacer las afrentas que sufrieron en su honor. O sea, no es necesaria la vigencia de este delito inconstitucional de ciberasedio, ya que el gobernador del estado, los servidores públicos y los legisladores locales desde el 2011 tienen expedita la vía civil para demandar civilmente a los particulares que sientan que los están difamando con falsedades,
de tal suerte que en la sentencia se condene a esos particulares que supuestamente dicen falsedades, en el caso de que así sea, a que los indemnice económicamente, ¿verdad? Y además a que la información se corrija y reconozcan que fue información falsa y la misma sea corregida o rectificada, ¿verdad? Por eso, con base en todo esto, el Senado de la República, el 28 de marzo, propuso y aprobó derogar el Código Penal Federal en su parte relativa a los delitos contra el honor, calumnia, difamación, injurias, contemplados en los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal, incorporando en el Código Civil Federal, en el artículo 1916, un sexto, séptimo y octavo párrafos, y en el artículo 1916 bis, un tercero, cuarto y quinto párrafos, plasmando los elementos que deberán ser tomados en cuenta para sancionar en esa vía civil los excesos en que pudiera haber incurrido un comunicador o cualquier otra persona en el ejercicio de su libertad de expresión. Con estos mismos antecedentes, yo propongo, como mexicano que soy, y además exijo porque yo soy un ciudadano en pleno goce de mis derechos civiles, ¿verdad? Exijo que, cumpliendo con la Constitución Federal y cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte, que se derogue el inconstitucional delito de ciberasedio que entró en vigor el 14 de junio del 2025, contemplado ilegalmente en el artículo 480 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Por favor, estimados compatriotas, mucho les he de agradecer que este video lo hagan llegar al gobernador del estado de Puebla y a los legisladores locales del estado de Puebla para que rectifiquen su indebido proceder y deroguen definitivamente el inconstitucional delito de ciberasedio, que, como lo hemos visto ya, es violatorio de los artículos 6 y 7 constitucionales y es violatorio de todos los tratados internacionales de los que México es parte, ¿verdad? Lo que además vulnera o propicia que el gobierno del estado de Puebla infrinja el artículo 133 constitucional, que señala que son la ley suprema en México, la Constitución Federal y los tratados internacionales que se suscriban de acuerdo a la Constitución. Si está claro, por lo tanto, vean, no podemos ni debemos permitir que por encima de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, que son la ley suprema, no podemos permitir ni consentir que el artículo 480 del Código Civil, del Código Penal para el Estado de Puebla, esté por encima de este artículo inconstitucional, por encima de la Constitución Federal y de los tratados internacionales. Si así persiste, si se deja vigente el artículo 480 por encima de la Constitución y de los tratados internacionales, no queda duda. Nuestro gobierno es un gobierno tiránico, es un gobierno dictatorial y ya no es un gobierno democrático. Y lo digo con mucho amor, con mucho respeto a mis conciudadanos, al soberano pueblo del Estado de Puebla. Bien, estimados amigos, no queda duda, no queda ninguna duda de que el delito de ciberasedio elimina por completo en Puebla la libertad de expresión
y no cabe la menor duda de que ese delito ciberasedio es inconstitucional y es violatorio de los tratados internacionales que México ha suscrito y que son obligatorios y que son la ley suprema dentro del estado del país, y Puebla, el estado de Puebla, forma parte del territorio nacional, motivo por el cual en el estado de Puebla también obliga la Constitución Federal y también obligan los tratados internacionales antes mencionados. Bien, estimados amigos, pues vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Vamos a ver si se respeta la voluntad del soberano pueblo mexicano que vive y radica en Puebla. Ya hay voces de diputados. Yo escuché a un diputado local el día de ayer, morenista, ¿verdad?, halagando exageradamente este delito inconstitucional e inconvencional, y además afirmando que promoverá que este delito de ciberasedio se establezca en la legislación federal. Ahí va la información, estimados compatriotas de todo el país. Necesitamos que nos apoyen de todo el territorio nacional para lograr que se derogue el delito de ciberasedio que desde el pasado 14 de junio está vigente en Puebla. Si no logramos derogar, que en Puebla se derogue este inconstitucional delito de ciberasedio, ese delito de ciberasedio, gracias a diputados morenistas como el que dice que va a proponer este delito a nivel federal, en breve lapso también en todo el país tendremos la amenaza de ir a la cárcel cuando critiquemos fundadamente al gobierno. Bien, estimados amigos, pues por favor, si este video les gustó, denle like, compártalo en sus redes sociales con todos sus contactos y hagámoslo por amor a México, por amor a nosotros mismos y por amor a nuestros descendientes. Yo por mi parte, como siempre lo digo, por amor a México no solo ofrezco mi trabajo, mi esfuerzo, sino también, si es necesario, mi libertad y mi vida. Bien, estimados amigos, vamos a ver qué ocurre y estamos a la expectativa de si nuestro estado de Puebla seguirá siendo gobernado democráticamente o ya empezará en Puebla una dictadura y una tiranía. Y lo digo con todas sus letras porque yo soy ciudadano al mismo nivel que nuestros servidores públicos, nada más que yo soy integrante del soberano pueblo de México y los servidores públicos, como su nombre lo dice, están al servicio de nosotros, del soberano, no trabajando gratis, porque cada quincena les pagamos su sueldo. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video.